La noche de la ciguanaba. El pueblo de San Rafael dormía bajo un cielo encapotado, donde la luna apenas lograba colarse entre las nubes y dibujar sombras inciertas sobre las calles de tierra. Las casas de adobe se alineaban una tras otra, silenciosas, y el viento que bajaba de los cerros traía consigo un olor húmedo y terroso que parecía presagiar algo extraño, algo que no debía ser visto ni oído. Los ríos murmuraban como si guardaran secretos antiguos, y cada rama que crujía entre la neblina parecía susurrar advertencias que los pocos que aún caminaban por el pueblo no podían comprender del todo. Esa noche, 4 jóvenes del lugar decidieron desafiar la oscuridad y la leyenda que todos conocían. Carlos, Miguel, Rosa y Esteban se dirigían a la casa de campo de los abuelos de Miguel, situados al otro lado del río, sin imaginar que esa caminata cambiaría sus vidas para siempre. El sendero que bordeaba el río se volvía cada vez más estrecho a medida que avanzaban, y la neblina comenzaba a hacerse densa, abrazando sus cuerpos con un frío húmedo que erizaba la piel. Rosa, siempre prudente, caminaba detrás de los demás, abrazándose los brazos y murmurando entre dientes que tal vez no deberían estar allí. Miguel, el escéptico del grupo, se rió ante su temor y trató de animarla diciendo que todo era solo cuento de viejas y que la ciguanaba no existía más que en los relatos de abuelas y cuentos para asustar a los niños. Esteban, siempre el atrevido, bromeaba y hacía gestos exagerados de valentía, intentando disipar la tensión que cada uno empezaba a sentir mientras el murmullo del río se mezclaba con un susurro que parecía surgir de la propia neblina. Carlos, a pesar de su curiosidad y valentía, sentía un escalofrío que no podía ignorar. Las historias que su abuela le contaba sobre la mujer de rostro vacío y cabellera negra siempre habían permanecido en su memoria, y esa noche parecía que cobraban vida frente a él, escondidas entre la bruma. A medida que se internaban en el sendero, los sonidos del bosque parecían cobrar vida propia. Cada crujido de ramas y cada piedra que se quebraba bajo sus pies aumentaba la sensación de que no estaban solos, y un hormigueo de miedo recorría sus espinas dorsales. De repente, entre la neblina, apareció una figura que parecía flotar apenas unos centímetros sobre el suelo. Vestía un vestido blanco que parecía brillar tenuemente con una luz propia, y su cabello largo y negro se movía suavemente, como si respirara con voluntad propia. Rosa contuvo el aliento, incapaz de apartar la mirada, y Carlos sintió que su corazón se detenía por un instante, recordando las palabras de su abuela: si alguna vez la ves, no la mires de frente. Mira solo sus pies o ella te atrapará. La figura giró lentamente, y el grupo quedó paralizado. No tenía ojos ni boca, solo un vacío oscuro donde debería estar su rostro, un abismo que parecía absorber toda la luz y el aire a su alrededor. Una risa profunda y extraña se filtró en sus mentes, helándoles la sangre y haciendo que los cuerpos se tensaran como cuerdas a punto de romperse. La mujer, o lo que fuera esa criatura, susurró sus nombres con una voz que parecía surgir de todas partes y de ninguna a la vez, haciendo que el miedo se volviera insoportable y que el grupo sintiera que cada paso que daban los acercaba inevitablemente a un destino que ninguno de ellos podía imaginar. Esteban tropezó y cayó, mientras la figura se acercaba flotando, rodeándolos con la neblina que se espesaba cada vez más. Miguel recordó con desesperación lo que la abuela de Carlos le había enseñado: bajar la mirada, enfocarse solo en los pies de la criatura, no permitir que el rostro vacío lo hipnotice ni lo atrapara con su mirada inexistente. Todos obedecieron, mirando hacia abajo mientras sus pies apenas tocaban el suelo. La ciguanaba avanzaba, y aunque ellos parecían escapar, el espacio a su alrededor se deformaba, los árboles inclinados parecían querer atraparlos y las sombras se multiplicaban a su alrededor, como si la noche misma cobrara vida. El terror los impulsó a correr, pero cada paso parecía más lento que el anterior. La voz de la mujer flotaba detrás de ellos, susurrando promesas y advertencias, y el eco de su risa se mezclaba con los propios latidos de sus corazones, haciendo que la mente de cada uno comenzara a nublarse. Estaban atrapados entre la neblina y el río, sin un punto claro de escape, y cada sombra a su alrededor parecía cobrar forma y acercarse con intención de capturarlos. Rosa lloraba, respirando con dificultad, mientras Esteban intentaba protegerla sin mucho éxito, y Carlos sentía que cada segundo que pasaba los arrastraba más cerca de un final que no podían evitar. Finalmente, un rayo de luz reveló un pequeño puente de madera que cruzaba el río, un vestigio del mundo seguro al que todavía podían regresar. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzaron a correr hacia él, tropezando y levantándose a cada instante, mientras la figura blanca lo seguía flotando, desafiando toda ley de la gravedad.
Carlos alcanzó el puente y miró hacia atrás. La criatura se encontraba sobre el río y su reflejo mostraba un rostro deformado, gritando silenciosamente, un espectáculo tan aterrador que la adrenalina le nubló la vista y casi lo hizo caer. Cuando los cuatro finalmente cruzaron al otro lado, jadeando y con los cuerpos temblando, comprendieron que estaban a salvo solo por un instante. La neblina comenzó a despejarse, revelando la silueta del pueblo a lo lejos, y aunque el miedo los había dejado exhaustos, cada uno sabía que lo que habían visto no era un simple truco de la imaginación. Rosa, con lágrimas recorriendo su rostro, susurró que nunca debieron salir de noche, mientras Miguel intentaba convencerlos de que todo era un sueño compartido. Sin embargo, una voz persistente, apenas un susurro entre la bruma que se alejaba, les hizo comprender que la ciguanaba no los había olvidado ni dejaría que la historia terminara tan fácilmente. Los he esperado. Cada uno de ellos regresó a su casa temblando, y aunque la seguridad de las paredes y la luz de las lámparas intentaban devolverles tranquilidad, la presencia de la ciguanaba persistía en sus mentes. No podían dormir, y cada sombra, cada crujido de la madera y cada viento que se filtraba entre las ventanas parecía recordarles que ella estaba allí, acechando, paciente y eterna. Esa noche, comprendieron que la leyenda era real, y que el encuentro que habían tenido era solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que los perseguiría mucho más allá de la neblina, del río y del sendero que creían conocer. La presencia que acecha. Los días posteriores al primer encuentro no fueron más tranquilos que aquella noche fatídica. Carlos, Miguel, Rosa y Esteban intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera ocurrido, pero cada sombra en su camino, cada murmullo en el viento, parecía recordarles que la ciguanaba estaba más cerca de lo que ellos podían imaginar. El pueblo entero parecía haberse sumido en un silencio pesado, casi ritual, como si todos los habitantes guardaran miedo de pronunciar siquiera su nombre. Los mayores asentían con la cabeza cuando se mencionaba la leyenda, mientras los niños permanecían curiosos y temerosos, mirando hacia la oscuridad de los senderos y los árboles como si supieran algo que los adultos habían olvidado. Esa misma noche, mientras el grupo intentaba mantenerse reunido en la casa de Miguel, un extraño sentimiento de vigilancia los invadió. Cada crujido del piso, cada golpe leve en las ventanas, los hacía sobresaltar. Rosa no dejaba de mirar hacia la puerta, convencida de que vería la figura de la mujer de blanco aparecer de nuevo, flotando silenciosa. Carlos intentaba racionalizarlo, recordando que solo era un miedo colectivo, producto de la imaginación, pero su corazón se aceleraba con cada sombra que pasaba cerca de ellos. Esteban, que antes se mostraba tan valiente, estaba callado, con la mirada fija en la oscuridad, como si pudiera ver algo que nadie más percibía. Alrededor del pueblo, los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos hombres que regresaban tarde a sus casas juraban haber visto a una mujer en la orilla del río, su rostro oculto por un vacío negro que parecía absorber la luz. Otros hablaban de escuchar susurrar sus nombres mientras cruzaban los senderos entre los cerros. Los animales del pueblo, antes acostumbrados a la tranquilidad, se negaban a entrar en ciertos lugares y ladraban o aullaban sin motivo aparente, como advirtiendo de un peligro invisible. Cada nueva aparición aumentaba la tensión entre los habitantes y el miedo colectivo crecía, convirtiéndose en un peso que nadie podía ignorar. Una noche, el grupo decidió enfrentar su miedo y regresar al sendero donde la habían visto por primera vez. Miguel insistió en que necesitaban probar que todo era una exageración y que la ciguanaba solo existía en historias para asustar niños. Rosa, a pesar de su temor, aceptó acompañarlos. Esteban y Carlos, aunque nerviosos, estaban decididos a no quedarse atrás. Caminaron nuevamente junto al río, esta vez con linternas más potentes y corazones cargados de ansiedad. Cada paso que daban parecía resonar más fuerte que nunca, y el murmullo del agua mezclado con el viento creaba la ilusión de voces lejanas que los llamaban por su nombre. Cuando llegaron al mismo tramo donde la habían visto por primera vez, la neblina comenzó a elevarse rápidamente, más densa y fría que antes. De entre los árboles surgió una figura blanca, flotando como si no tocara el suelo. Esta vez, no era solo un instante fugaz, parecía que los estaba esperando, acechándolos con paciencia y deliberación. El rostro vacío los miró a todos a la vez, un abismo que parecía traspasar sus cuerpos y entrar directamente en sus mentes, llenando sus pensamientos de imágenes de desolación y muerte. Rosa gritó y retrocedió, tropezando, mientras Carlos intentaba contenerla y mantener a todos juntos. ¡Corre!, gritó Miguel, mientras Esteban agarraba su brazo para que no se separara.
La ciguanaba se movía lentamente, pero con una seguridad que los hacía sentir atrapados, como si el tiempo mismo se ralentizara a su alrededor. Cada intento de huida parecía inútil, el aire a su alrededor se volvía denso, y la distancia entre ellos y la figura no se incrementaba a pesar de la carrera. Carlos sintió que algo invisible le rozaba la pierna, un frío intenso que le recorrió todo el cuerpo, y comprendió que esta vez la criatura no se limitaría a perseguirlos solo con su presencia, su intención era atraparlos. Mientras corrían, comenzaron a escuchar otros gritos a lo lejos, provenientes de las casas cercanas al río. Hombres y mujeres del pueblo se enfrentaban a la misma presencia que ellos habían encontrado, y el caos se extendía por toda la comunidad. Algunos intentaban refugiarse en sus hogares, pero las ventanas y puertas parecían inútiles ante una criatura que podía atravesar la niebla sin esfuerzo, desafiando cualquier barrera física. La tensión era insoportable, y el miedo colectivo convirtió el pueblo en un lugar donde cada sombra era sospechosa y cada ruido podía significar la muerte. Rosa, entre sollozos, recordó lo que la abuela de Carlos siempre decía: si alguna vez la ves, jamás la enfrentes sola, y nunca dejes que tu miedo te domine. Las palabras resonaron en su mente mientras trataba de mantener la calma, ayudando a Carlos y a Esteban a no separarse. Cada paso hacia el pueblo era un desafío, cada instante una prueba de resistencia frente al terror que parecía envolverlos por completo. Carlos, decidido a proteger al grupo, trató de trazar un plan mientras corrían, buscando la luz de las casas y cualquier objeto que pudiera servir de defensa, aunque sabía en el fondo que la ciguanaba no era una amenaza física común. Al llegar a la plaza central del pueblo, la neblina comenzó a disiparse, pero la sensación de peligro persistía. Algunos habitantes se reunían en grupos, temblando, compartiendo relatos de apariciones y susurros. Las historias eran casi idénticas a las que ellos habían vivido: hombres y mujeres perseguidos, nombres susurrados por la criatura, miedo absoluto que paralizaba a quienes la veían. Era evidente que la ciguanaba no solo los había acechado a ellos, había elegido ese lugar como su territorio, y cada aparición sembraba más miedo, debilitando la resistencia de los vivos. El grupo decidió quedarse juntos y vigilar la plaza, esperando que la noche terminara y que el amanecer trajera cierta calma. Pero mientras hablaban, una nueva presencia se deslizó entre las sombras, más cerca de lo que esperaban. La figura blanca apareció en el extremo de la plaza, flotando suavemente, observándolos con el vacío donde debería estar su rostro. Susurró sus nombres una vez más, y esta vez la voz parecía provenir de cada dirección, envolviendo el lugar en un terror que ninguno de ellos había sentido antes. Carlos miró a sus amigos y comprendió que ya no había vuelta atrás. La ciguanaba no solo era una leyenda, era real, paciente, inteligente y despiadada. Cada decisión que tomaban, cada paso que daban, podía acercarlos a un destino irreversible. Esa noche, mientras la criatura desaparecía lentamente entre la niebla, el grupo entendió que su encuentro no había terminado, apenas comenzaba, y que el verdadero horror aún estaba por llegar. La maldición del río. El amanecer llegó con un silencio extraño sobre San Rafael, como si el propio pueblo contuviera la respiración, temeroso de que cualquier sonido despertara nuevamente a la ciguanaba. Carlos, Miguel, Rosa y Esteban permanecían juntos, cansados y temblando, conscientes de que su encuentro anterior había sido solo el preludio de algo mucho más grande. Las casas parecían más sombrías que nunca, las ventanas reflejaban la luz del sol de manera extraña, y el río, que hasta ese momento había sido un lugar de paso, ahora parecía un límite entre la vida y la muerte. Mientras caminaban hacia la plaza para reunirse con otros habitantes, notaron que varios vecinos se habían agrupado, murmurando historias de desapariciones recientes, de susurros que los llamaban por la noche y de sombras que acechaban incluso cuando no había viento. Algunos habían intentado cerrar sus casas y encender velas protectoras, otros habían huido hacia las colinas buscando refugio, pero todos compartían la misma sensación: la ciguanaba no estaba limitada a los caminos, ni a las noches, ni siquiera al bosque, se había adueñado de la memoria y del miedo de cada uno de ellos. De repente, un grito desgarrador surgió desde la orilla del río, un sonido que heló la sangre a todos los presentes. La figura blanca emergió de la neblina, flotando sobre el agua con una calma aterradora, pero cada movimiento estaba cargado de intención. Sus brazos se extendieron lentamente y el vacío de su rostro parecía absorber la luz, proyectando una sombra que se deslizaba sobre los cuerpos de quienes se encontraban cerca. Rosa, paralizada, intentó recordar las palabras de la abuela de Carlos, recordando que nunca debía mirar a la criatura de frente, pero esta vez,
La sensación de inevitabilidad era tan intensa que cada intento de esquivar la mirada era insuficiente. Carlos tomó la iniciativa, sosteniendo la mano de Rosa y arrastrando a Esteban y Miguel hacia un pequeño refugio detrás de una vieja iglesia. La ciguanaba avanzaba hacia ellos con una lentitud que solo aumentaba la tensión. Cada paso parecía más pesado, y sin embargo, no perdía velocidad. Los 4 jóvenes comprendieron que huir no era suficiente, necesitaban encontrar una manera de protegerse o de romper la influencia de la criatura, aunque aún no sabían cómo. Entre susurros y respiraciones entrecortadas, discutieron un plan, recordando fragmentos de la tradición oral que hablaba de rituales antiguos, símbolos de protección y la necesidad de enfrentarse al miedo sin ceder a la desesperación. Mientras organizaban sus estrategias, comenzaron a escuchar otros gritos en distintos puntos del pueblo. La ciguanaba no estaba solo persiguiéndolos a ellos, ahora se movía con rapidez, acosando a cualquiera que se cruzara en su camino. Hombres y mujeres corrían hacia los refugios improvisados, arrastrando consigo a niños que lloraban desconsolados. El caos se extendió como un fuego invisible y la sensación de impotencia se volvió casi insoportable. Cada sombra parecía tener vida propia, cada crujido de madera o piedra se transformaba en un aviso de que la criatura estaba allí, acechando y esperando el momento adecuado para atacar. Carlos, recordando una vieja historia de la abuela sobre la conexión de la ciguanaba con aquellos que traicionaron a la naturaleza o faltaron al respeto a los ancestros del río, comenzó a explorar mentalmente cualquier detalle que pudiera ayudar a protegerse. El río, con su corriente rápida y sus orillas sombrías, parecía ser un punto clave. Tal vez era allí donde la criatura podía ser confrontada o contenida. Sin pensarlo demasiado, corrieron hacia el puente que cruzaba el río, esperando que este lugar simbólico les ofreciera alguna ventaja. Al llegar, se encontraron con una escena aterradora. La ciguanaba flotaba sobre el agua, rodeada de una neblina que parecía crecer con cada minuto. Sus brazos se movían lentamente y la forma de su cuerpo, aunque etérea, proyectaba un terror que paralizaba a quienes la miraban. Carlos gritó instrucciones a sus amigos, señalando que debían mantener la mirada baja y concentrarse solo en los pies de la criatura, pero incluso así, la presencia de la ciguanaba ejercía un poder sobre ellos que desafiaba toda lógica. En ese momento, un anciano del pueblo apareció, corriendo con un viejo talismán en la mano, una reliquia que según él había sido usada por generaciones para proteger a la gente del río de la criatura. El anciano comenzó a entonar palabras antiguas, mientras los jóvenes se unían a él en un esfuerzo desesperado por contener la influencia de la ciguanaba. La criatura chilló, un sonido que resonó en todos los rincones del pueblo, y por primera vez se vio obligada a retroceder unos pasos. La tensión alcanzó su punto máximo, todos podían sentir la energía de la criatura intentando atravesar la protección, pero la voluntad colectiva de los vivos resultó más fuerte. Finalmente, con un último grito que resonó entre los cerros y el río, la ciguanaba desapareció en la bruma, dejando tras de sí un silencio espeso y un pueblo marcado por el terror. Carlos, Miguel, Rosa y Esteban se abrazaron, temblando, conscientes de que habían sobrevivido por pura suerte y por la ayuda del anciano, pero también sabiendo que la criatura no los olvidaría y que la leyenda seguiría viva, acechando en cada sombra, en cada susurro del viento y en cada corriente del río. Esa noche, mientras las primeras luces del amanecer iluminaban San Rafael, los 4 amigos comprendieron que la ciguanaba era más que una leyenda, era una fuerza ligada al miedo, a la memoria y a los secretos del pueblo. Habían sobrevivido, pero la experiencia los marcaría para siempre, enseñándoles que el verdadero terror no estaba solo en lo que se veía, sino en lo que se sentía, en lo que se intuía y en lo que nunca podía ser explicado del todo. La ciguanaba había regresado a las sombras, pero su presencia quedaría grabada en los corazones de quienes habían osado desafiarla, recordándoles que algunas leyendas nunca mueren y que el miedo es la más poderosa de las maldiciones. Si el video te ha gustado, dale me gusta. Te invitamos a seguirnos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror. Nos vemos, hasta el próximo video.